Este vídeo, que vamos a dedicarlo a la creación de títulos, observaremos que respecto a la versión anterior que teníamos del OpenShot ha modificado algunas, sobre todo aspectos visuales del programa. Esta es la versión 1.3. Observaremos que ya la zona inferior de añadir, seleccionar, cortar, redimensionar, ajustar, y le han añadido lo de los marcadores, que antes solamente teníamos uno, y en la pantalla superior tenemos el apartado vídeo, el apartado audio y el apartado de imagen. En lo demás el funcionamiento es el mismo. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a importar a nuestra sección de vídeo un vídeo. Vemos clip, por ejemplo este vídeo. Tenemos ya un vídeo aquí y lo vamos a poner en nuestra línea de tiempo. Hasta ahí todo es igual. Vamos a poner en la segunda pista. Y ahora lo que queremos es generar un título. Entonces vamos a ver que tenemos dos formas, título y título animado. Para hacer el título animado excede a las consideraciones de este curso, pero por si alguien tiene algún tipo de inquietud, simplemente necesitarías instalar primero el Blender. Para poder hacerlo. Entonces vamos a hacer un nuevo título estático que luego animaremos. Tenemos este apartado que es el editor de título y aquí tenemos un montón de opciones, es decir, plantillas que tenemos cómo hacerlo. Observaremos por ahí. Vamos a elegir una cualquiera. En este caso, vamos a coger por ejemplo el Oval 2. Vemos este título y le decimos que una vez que lo hemos seleccionado, la plantilla, creamos un título. Nos va a decir cómo se va a llamar el título. La definición que nosotros le pongamos al título es la que va a aparecer aquí en lo que es archivos de proyecto. Entonces, si le ponemos, por ejemplo, inicial, no es lo que nos va a aparecer en el título, sino el nombre de ese título. Y ahora sí que nos viene el título y el subtítulo. Entonces, vamos a mirar, lo vamos a poner aquí. Decimos, por ejemplo, curso de audio y vídeo. Y, por ejemplo, el autor. Y aplicar. Y observaremos curso de audio y vídeo Jorka. ¿Qué otras cosas podemos hacer una vez que estamos aquí? Es editar el texto. Es decir, si nos hemos equivocado, volver a cambiar el contenido. Si la fuente no nos gusta la que hay, podemos cambiarla. Le daremos a aceptar. Y hemos cambiado el tipo de fuente. Podemos cambiar el color. En este caso, en la parte superior, el color de la fuente. Y podemos cambiar el fondo. En este caso, el fondo de nuestro título. Si tuviéramos conocimientos suficientes y conocemos el Inkscape, podríamos utilizar esto, el editor avanzado, para modificar nuestra plantilla directamente desde el Inkscape. En este caso, también excede las consideraciones de este curso. Tendríamos aquí en Inkscape, las personas que conozcan el Inkscape, simplemente podíamos modificar nuestra consideración. Imagínate que le queremos poner una estrella, le podríamos poner una estrella, podíamos personalizarlo con una litografía y una vez que finalicemos vamos a cerrar, vamos a guardar y le damos a aplicar. ¿Vale? Vamos a mostrar todo. Aquí tendremos dos títulos, uno que hemos generado directamente desde el Inkscape y otro sin generar Inkscape. Lo hemos realizado para que se viera. Vamos a utilizar, por ejemplo, el que hemos generado desde el Inkscape. Lo ponemos ahí. Si el tiempo nos parece corto, simplemente botón derecho, propiedades, y en propiedades podemos cambiar el tamaño de nuestro con duración, es decir, en lugar de 5 segundos le ponemos 10 segundos. Y podríamos agregarle un efecto, añadir un efecto, escogeríamos los diferentes efectos que hay, ahí los tendríamos,
ejemplo, brillo. Vamos a aplicar. Tendríamos como brillo. Vamos a reproducir en este caso en la línea de tiempo. Y observa, lo tenemos con mucho más brillo. Simplemente es para que veamos que podemos aplicar un... Bien, otro de los apartados que tenemos es cómo se va a iniciar esto. Podríamos hacer botón derecho en animar y le podríamos decir que iniciara de arriba a abajo, de izquierda a derecha, del centro hacia abajo, acercándose, alejándose. Vamos a darle uno de alejamiento, ¿vale? Entonces cuando lo reproduzcamos, poco a poco se va a ir alejando, empieza desde el principio y se va ubicando en nuestra pantalla poco a poco. Es decir, podemos hacer miles de consideraciones al respecto utilizando bien efectos, bien cualquier otra cosa. Bueno, vamos a ver, una vez que tengamos esto, también queremos añadirle a nuestro título. En este caso vemos que tenemos un poquito más de efectos. Vamos a decirle que queremos una transición en diagonal. Ponemos aquí una transición. Recordemos siempre que la transición tiene que ir de arriba a abajo, en este caso ya automáticamente lo ha puesto. Entonces, la nueva versión sí que ya ha contemplado la actualización automática. Observaremos que poco a poco va haciendo, se va cambiando y limpiando la pantalla. Bien, ¿cómo podemos hacer también otro título? Sencillamente podemos agregar un título nuevo en archivos de proyecto. Vengo aquí, le digo que quiero añadir un título nuevo que es para poner los créditos. Le vamos a poner uno de créditos. Vamos a poner un estándar, el estándar 3 por ejemplo, que nos permite 3 líneas. Le vamos a crear título. Este título se va a llamar créditos. Y la primera línea es grupo, etcétera. Vale, podríamos cambiarle la letra, el tipo de letra, los colores, etcétera. En este caso lo voy a hacer rapidito. Y voy a seguir poniendo otro título más para seguir poniendo más créditos. Es decir, que con un tipo de crédito no nos llegaban todos los nombres. Vamos a ponerle uno donde vamos a terminar de poner el resto de las personas. Entonces le vamos a poner aquí créditos 2. En este caso voy a poner autor vídeo. Podríamos agregar muchísimos más, ¿vale? Simplemente es por obtener 2 vídeos finales. Vamos a ponerle ya un fondo para que esto esté un poquito más bonito. Vamos a poner un celeste, ¿vale? Le tenemos un fondo y vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a poner un azul claro. Azul. ¿Vale? Supongo que eso ya está ahí. Entonces tenemos 2 títulos ahora. Un título que lo vamos a poner aquí. Y otro título que vamos a poner aquí, los créditos. Vamos a poner los créditos ahí. Entonces, lo que vamos a añadirle también es una transición. Y la transición la vamos a hacer de arriba a abajo, hacia arriba y una diagonal hacia abajo. Entonces, observa que ya el programa va realizando ya la transición automáticamente. Vamos a ponerlo un pelín más para acá. Ahí. Igual hay alguna zona oscura. Y entonces ahora lo que sí que vamos a realizar es, además de las transiciones, vamos a decir cómo queremos que se anime esto. Pues le vamos a decir de arriba a abajo. Y este también le vamos a poner de abajo a arriba. Por ponerlo en sentido contrario. De abajo a arriba. ¿Vale? Entonces ahora sí ya tendríamos nuestro vídeo aquí. Lo ejecutaríamos. Y empezaríamos a observar que empezarían a aparecer nuestros créditos. En este caso a mucha velocidad, podríamos ponerle más, menos velocidad, etcétera. Y observaríamos que estaríamos haciendo nuestro crédito. Y esta es la manera como podemos hacer, utilizando el titulador, diferentes títulos. Entonces también podríamos hacer un título aquí en el medio. Por ejemplo, si queremos subtitular algo, título, nuevo título, y suponte que queremos subtitular algo. En este caso vamos a dejar este mismo y queremos poner pues subtítulos. Vamos a poner ahí Falla 2011. Ponemos en la jornada. Le vamos a aplicar. Aplicamos también. Lo tenemos ya en nuestros archivos. Venimos aquí, archivos de proyecto. Tenemos aquí un subtítulo que lo vamos a poner aquí a medio camino. ¿Qué ocurre con este subtítulo?
Vamos a ponernos aquí, damos al play. De por sí veremos que nuestro subtítulo no es necesario aplicarle nada porque estamos haciendo la plantilla transparente. Por consiguiente, observaremos el vídeo que hay al fondo. Una vez que hemos terminado todo, volvemos a todo el proceso, que es el proceso de grabar nuestro vídeo, exportarlo, renderizarlo para producir el vídeo final. Y esta es la manera como podemos utilizar el titulado de una manera muy fácil, sencilla y con bastantes opciones para trabajar.